¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro canal, el podcast que nadie pidió. El día de hoy nos sumergiremos en la vida y obra de Tomás Moro, un humanista inglés del siglo XVI que escribió una de las obras más influyentes de la historia, Utopía. Me acompaña en este episodio mi compañero Jaime, junto con nuestros otros compañeros, que es Valeria, Natalia, Isabel y Leo. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues gracias ante eso por haber aceptado nuestra invitación. Pero como bien sabemos, este capítulo se hablará sobre la sociedad perfecta. Para iniciar en este podcast, retomaremos antes que nada la vida de Tomás Moro. Como saben, Tomás Moro nació en Londres en 1478. Él fue un hombre de gran talento que estudió en Oxford y se convirtió en abogado. Sin embargo, su verdadera pasión era la filosofía y la política. Su oposición a la reforma protestante y su defensa de la Iglesia Católica lo llevaron a la cárcel y finalmente a la ejecución en 1535. En este podcast hablaremos sobre temas sobre el libro que Tomás Moro escribió, que es de Utopía, que este libro fue publicado en 1516. Es una obra que describe una sociedad idealizada donde la justicia, la igualdad y la felicidad reinan. Bueno, para comenzar me gustaría hablar sobre el libro primero. Una parte que me llamó mucho la atención fue cuando en la plática que tuvo Tomás Moro con Rafael Hitloideo, le pregunta a Tomás y le dice que más de una vez había visto a 20 personas siendo colgadas en la misma horca, y le preguntó cuál era la mala suerte que tenían estas personas que los llevaba a robar. Y Tomás Moro le contestó que el simple robo no era un delito tan grande que debía ser castigado con la muerte, y que ninguna pena sería lo suficientemente dura para impedir que robaran las personas que no tenían otro medio de subsistir. A mi punto de vista, creo que estoy de acuerdo con Tomás Moro, que una vida no vale unos cuantos pesos que han sido robados, y más cuando es sobre una persona que no tiene otro medio de subsistencia, que no solamente trabaja para subsistir él mismo, también puede ser que trabaje para mantener a su familia. Creo que la pena de muerte es algo que supera los límites de justicia, en este caso. Sí, igual yo pienso que, por ejemplo, antes en la antigüedad igual se usaba mucho, o sea, ya en el mundo real, porque pues esto habla del libro, ¿no? Que antes en la antigüedad se usaba mucho la pena de muerte, ya sea en horca o otros tipos de castigos, por cosas muy insignificantes que realmente no deberían de haber matado a tanta gente, o por simplemente hechos igual también raciales, o por su forma de pensar. Igual tenemos muchos casos, igual por ejemplo acá en lo que fue en México, la Santa Inquisición, por no haber pensado de la misma manera. No sé qué opinan. Bueno, pues yo digo que no era tan necesario llegar a esos límites de la pena de muerte con el simple hecho de robar. Siento que era algo muy bajo para llegar a esos límites. Sí, igual pienso lo mismo. Bueno, pues yo pienso que sería algo muy ilógico porque como todos sabemos, en este mundo pues todos tenemos necesidades. Y pues, o sea, con pena de muerte, tan siquiera por robar algún alimento o ciertas cosas, pues creo que no era lo justo, porque todos tenemos alguna necesidad, así como el comer, porque si no comemos, pues ¿de qué vamos a vivir, no? Exacto. Sí, e incluso creo que el acto de robar era la última opción que tenían las personas, porque cuando no tenían un trabajo o una manera de conseguir recursos para subsistir, al buscar trabajo gastaban de su tiempo, de su salud, de sus ropas. De hecho lo mencionaba en el libro, y cuando la gente veía cómo iban vestidos o cómo estaban sus estados de salud, no les daban los puestos o los trabajos, o no les daban la oportunidad de practicar esos oficios. Entonces eso también limitaba sus posibilidades de ganar su dinero. Exacto. Bueno, haciendo pues énfasis en lo que acabas de decir, me da como, bueno, me puso en qué pensar, ya que dices que pues se supone que era como último recurso el hecho de robar algo, pero pues en el libro también menciona que pues sí intentaban no hacerlo, pues, pero obviamente no podían porque pues obviamente al intentarlo pues gastaban de su ropa, lo poco que tenían y todo eso. Entonces al no conseguir nada pues obviamente se veían en un estado pues que no era muy agradable para las personas. Entonces era un ciclo sin fin, por así decir, ya que pues intentaban avanzar
pero no podían avanzar porque seguían igual. Entonces al seguir igual, pues no los dejaban avanzar y era así, igual, y seguir, y seguir, y seguir. Entonces era un ciclo repetitivo del que no podían salir. Sí, igual, vicioso. Pues bueno, igual, pues de la manera en la que vivían era más compleja lo que explican. Pues creo que sí era un gran problema que se podría vivir porque, o sea, creo que había cosas para solucionarlo, así como dar más oportunidades de trabajo a las personas, porque creo que en ese momento, o sea, había falta de trabajo. Por eso es que llegaban a ese recurso de robar ciertas cosas como para poder sobrevivir. Bueno, yo quiero hablarles ahora sobre el libro segundo. En el libro segundo se menciona que la isla de Utopia es un lugar imaginario, donde la sociedad está organizada de forma muy diferente a que es a la nuestra. Por ejemplo, en Utopia no hay propiedad privada, lo que significa que nadie puede decir que esto es mío o aquello es mío. En vez de eso, todos los bienes y recursos son compartidos por todos los habitantes de la isla. Esto pues se logra a través de un sistema en que cada persona trabaja para el bien común, es decir, para el beneficio de todos. Como bien saben y podrán ver en el libro, en la sociedad que es Utopia está organizada en torno a la familia y la comunidad. Se menciona que las personas viven en familias y trabajan juntas para mantener la isla y producir alimentos. También hay una especie de alcaldes que se encargan de coordinar el trabajo y asegurarse de que todos tengan lo que necesitan. Pero en base a eso yo les pregunto, ¿creen que una sociedad sin propiedad privada sea posible en esta época en la que vivimos? Sinceramente, yo pienso que en la época en la que vivimos y en el país que vivimos, no sería posible que una propiedad privada esté como al público. Sí, al alcance de todos. Ajá, al alcance de todos, que es lo que entendí. Porque pues, igual en una parte el libro dice que las personas son codiciosas y que el hombre también hace las cosas por soberbia, que eso igual lo voy a comentar más adelante, pero no se podría porque al tener el recurso ilimitado se aprovecharían igual por las mismas carencias que han tenido. Eso es lo que yo opino. Bueno, a ver, o sea, yo digo que si lo pensamos, se supone que no todos tienen, o sea, que lo que estás diciendo es que si podríamos vivir en el país que vivimos, en la época que vivimos, Sí, que algo que no tenga propiedad y que sea de todos, o que yo pueda venir y decir, claro. Todo sea compartido. Exacto. Técnicamente, si lo pensamos, vivimos en lo mismo, solo que viéndolo negativamente. Porque si lo pensamos, acá en México, no sé, por ejemplo, así decir, un terreno lo dejan así, tirado. Cualquier persona viene y dice que es suyo. O sea, o dejas algo y cualquier persona viene que es suyo. O sea, técnicamente ya vivimos dentro de lo que dice el libro, pero en un Todo lo contexto contrario. diferente, exacto. Ajá. Sí, exacto. Más que nada porque en el libro quiere decir que todo es como que color de arcoíris, ya que las Bueno, cosas así lo no, pinta. sí, así lo pinta, las cosas no es de nadie, pero en este contexto que estamos viviendo ahora, pues se sabe que obviamente que el tema del vandalismo, de los robos, de la delincuencia, pues más que nada se centra pues en obtener cosas que no es suyo. Y pues personalmente yo creo que sería casi imposible poder tener una vida como se menciona en eso. Bueno, como decía mi compañero Leo, siento que si comparamos la isla, como hace referencia el libro, a nuestra sociedad actual, México, sería todo lo contrario, porque Utopía es como una sociedad perfecta, básicamente es lo que significa. Y México, pues no, o sea, robos, hay de todo. Entonces sería todo lo contrario. Y este libro creo que también nos puede hacer hasta reflexionar un poco y tomarlo cómo sería México con las leyes, por así decirlo, de Utopía. Podría ser mejor en nuestra vida diaria si se llevara todo lo que es lo del Exacto. libro, porque si bien vemos, habrían muchas mejores reglas como las que hay ahora, porque así como ahora podemos ver que cualquier cosa no son sancionadas como deberían de ser, y pues en base a eso pues son cosas muy diferentes que estamos viendo en la vida diaria y pues Sí. ni qué decir. Pues yo quería agregar, por ejemplo, que en la sociedad que dice que hay de Utopía, que las familias trabajan en conjunto para dar alimentos, mantener la isla, pero si nos ponemos a pensar en nuestra sociedad actual, o sea, nosotros somos personas individualistas.
Exacto, y hasta a veces entre nosotros mismos nos ponemos nuestras propias trampas, obstáculos para que los demás nos sobresalgan, en lugar de ayudarnos a alcanzar un objetivo, un bienestar y que todos podamos disfrutar. Ajá, como que todos piensan en sí mismo y ya no piensan en los demás. Exacto. Exactamente, creo que esa es la razón principal por la cual no vivimos en una sociedad perfecta. Claro, Para nada. y estamos lejos. O sea, es que básicamente es una crítica de cómo vivimos, o sea, es básicamente y sencillamente eso, pues, o sea, por ejemplo, en el libro, digo, lo vuelvo a repetir, dice que, pues, viven básicamente en armonía, casi, y que las leyes están muy Todo es bien. paz. Todo es paz, todo está muy impuesto, todos se respetan todo y acá, y si quitas el libro y luego te pones a pensar en cómo está la actualidad, o sea, la realidad, pues obviamente es todo lo contrario, pues, o sea, es un comparar, vaya. Sí, exacto, o sea, en este caso podemos ver mucho en la actualidad la delincuencia. Ajá. La delincuencia que, o sea, Más en nuestro estado. creo que en nuestro estado, o sea, si regresamos unos años, pues sería de que podríamos salir tranquilamente por las noches sin ninguna preocupación. Y en este momento vivimos en que si salimos muy tarde, nuestros papás o familiares están preocupados por nosotros. Claro, sales y te meten un balazo. Sí, o sea, ya está muy peligroso. Sí, claro, o sea. Ya está muy peligroso y creo que si regresaríamos a esa época sería mucho mejor, como siempre lo he dicho. Sí. Sí, es muy cierto. O sea, y lamentablemente es triste. Por ejemplo, yo que vivo en Berriozábal, o sea, antes era un pueblo muy tranquilo y era muy padre, Sí, pero oye. ahora literal a las 8:30 de la Ya noche nadie ya sale. nadie sale porque No, ya todos o sea, cerrados. ya, o sea, y Y suena ya. feo, pero pues sí, o sea, ¿cuándo fue? Hace 2 días de que entregaron, no, 2 días, no, como 2 semanas, que habían 2 cuerpos enfrente del Palacio Municipal. Ajá, nos atacamos entre nosotros en lugar de Claro. ayudarnos. Y se ponen a pensar cómo sería la sociedad o bueno, las nuevas generaciones, de que ya no van a disfrutar de muchas cosas porque ya van a haber horarios de que tal hora ya no puedes salir porque puede pasar esto y lo otro, o sea, va a estar muy feo, la está- verdad. Ah, luego si lo piensan también, nosotros vamos a aplicar la de, no sé, los viejitos que decían, ay, en mi época podías salir y no te pasaba nada. Sí, exacto. O sea, pues es que técnicamente, ya al rato los niños van a decir, no, es que ya no podemos salir porque ya es tarde. Ya, No, sí, ya imagínense, cuenta". sí, nosotros Y nosotros tenemos- ya vamos a decir de que en mis tiempos salías, mira, no pasaba nada. Y ahorita, mira, sales y Ya. te agarras. Sí, imagínense, o sea, nosotros para ahorita, o sea, tenemos unas tipo reglas o horarios para poder salir. Y ahora, los que vienen, ¿cuánto tiempo van a tener para salir? O sea, ya Nosotros nada. tenemos permiso hasta literal. las 8, casi. Sí, y más que nada, o sea, en el mundo imaginario que se menciona, pues se sabe que no existían unas leyes tan estrictas. Pero ¿por qué no existían esas leyes? Por lo mismo de que las personas que vivían ahí, sí, contribuían al bienestar para que todo el pueblo pues estuviera en buen cuidado. Y, o sea, por ejemplo, en nuestra sociedad de México, pues ahorita incluso los jóvenes de 15 años, ¿no? Hasta los 18 hacia adelante, pues ya incluso están metidos en eso de las drogas, el vandalismo. Y ahora yo quiero hablarles sobre otro tema del libro que se titula De las ciudades y señaladamente de Amagrota. En las calles de la ciudad de Utopia son cómodas y hermosas y pues están diseñados para que la gente pueda moverse, a comparación de aquí en México, que se puede ver que las calles están todas destrozadas, Sí, claro. están, o sea, en mal estado. Sin embargo, o sea, en ese mundo imaginario pues era una cosa extravagante, ¿no? Exacto. Porque pues menciona que pues las casas son bellas, están juntas, están en una filita así en armonía y son como en las Como lo vemos películas, ¿no? normalmente en las películas. Sí, las Exacto, películas, como las las casas se ven así bien bonitas. Yo la verdad me imagino un mundo así, así, exactamente. Ay, yo nomás escucho Ajá. que se apaga. A comparación, o sea, de aquí pues que, o sea, las casas todas feas. Y, o sea, y no es culpa de nosotros, de hecho es Yo digo, culpa es culpa incluso Del Estado. Del del Estado. Estado, porque, o sea, no nos pueden solventar esos recursos. Claro, Ajá. o sea, por ejemplo, no sé, yo lo comparo con países del primer mundo Ándale. o de Europa, en la cual ahí sí podemos ver ese tipo de casitas en filita, pero pues porque ahí sí da una economía. Ajá, creo que igual es Incluso- por la organización o bueno, Exacto. la administración que tienen con los egresos hacia el Sí. Estado. Le dan hacia las personas, ajá, claro. exacto. Sí, o sea, ahí sí, o sea, incluso las personas pobres, por así decir, o sea, que no son pobres, allá son pobres, pero aquí serían millonarios, o sea, tienen una solvencia económica buena, sinceramente. Sí. Sí. Y, o sea, se menciona que en Utopia las casas no tenían cerraduras. De hecho, las casas eran de 2 entradas, una puerta principal y la otra que estaba atrás, y cualquier persona podría entrar.
Pero, o sea, en el mundo actual que vivimos, que es en la realidad, pues eso no puede Ay, pasar. no. Incluso las personas optan, ya, sí, incluso optan por ponerle una gran seguridad. No, y Porque eso no- con protección, Es con que mira, protección. es que, es como dice aquí mi compañera Natalia, pues, que compara con lugares del primer mundo que dice la economía, ya el gobierno no se roba más de la mitad del dinero, pues acá Exacto, tenemos a puro exacto. tontuelo, pues rata por no decir otra palabra. Bueno, y fíjate que, bueno, estoy pensando y no creo, bueno, sí, que todo se basa en la economía, en el primer mundo, que Sí, Europa ese y es todo el- eso, también la forma en la que educan a las personas allá, no solo basándose en el dinero, pueden tener o tienen ese nivel de vida. Creo que todos tenemos entendido en el que acá la educación, ¿para qué nos preparan? Para trabajar, o sea, trabajar para alguien, no te enseñan a tú mismo decir, por ejemplo, crear una empresa o algo así, pues. Sí, exacto. Y en el primer mundo, pues a eso se están dedicados, pues, obviamente enseñarle a las nuevas generaciones a que ellos solos, pues, obviamente hagan avanzar al país. Y acá estamos, Exacto. aquí nos enseñan a que nosotros vamos a avanzar, al que está ayudando a avanzar el país, pero de una manera diferente, o sea, no sé si me doy a entender. Sí, Está como- Sí, como- igual lo que decía Isa de la educación claramente es distinta Muy porque, diferente. o sea, como decía una parte del libro, o sea, no es que se elimine por completo, sino se disminuye. Igual en esos tipos de países, la cual sí existe claramente personas que roban así, pero se disminuye por el Sí. hecho de los principios, valores, igual la seguridad, porque tienen una buena seguridad. Acá le das un quinentón a un policía y ya, te Ya deja no ahí, dice y ya nada. no dice nada, o sea, y pues se ve ahí todos los días. Creo que entraría mucho en la corrupción, o sea, Sí. la Ah, bueno, corrupción. pues es que la corrupción acá abunda, pues. Sí, Aquí pero, o en sea, México, si vemos en ese tema, o sea, si fuera un país corrupto, o sea, no tan corrupto, creo que tendríamos una vida como utopía, lo bien lo Sí. dice. Pero como... pues, Sí, sí, incluso- sí, billuyo, pues, que- Incluso el propio gobierno pues se enfoca en robar el dinero que es de Exacto. Exacto, o sea, si tuviéramos bien económicamente, las calles estuvieran diferentes, Sí. pues por eso no avanzamos. mejor seguridad. Porque sí, pues es que sí, o sea, es que por ejemplo. También la desviación de recursos, porque el hecho de que digan, ay, gasté tanto en ese pase de nivel, pero no vale eso. Aparte, ¿qué me lo obviamente. afirma? ¿Qué me lo El gobierno pues es algo grande, ¿no? Es para que pongan el enfoque en lo que tienen que hacer en Exacto. sus obras. Como un último punto sería la iluminación en las calles. Sí, O sea, también, eso... Pues sí, es que Si no- vamos a no- otro lugar vemos mucha iluminación y todo, pero vienes acá a México, no, devastado en la iluminación. No, pues sí, imagínate, hay gente que en la oscuridad no se ve. ¿verdad? Estamos hablando del gobierno, me lleva a llevar al siguiente punto que es sobre el libro titulado de los magistrados. Se menciona que la sociedad de Utopía tiene una estructura gubernamental única, que pues esta está diseñada para prevenir la tiranía y asegurar que las decisiones se tomen de manera justa y equitativa. En este mundo existe un príncipe, ¿no? Que dicha elección, pues este príncipe es el líder supremo de la sociedad de Utopía. Pues en la sociedad pues se sabe que es un proceso cuidadoso y deliberado. Hay unos que se llaman sifograntes. Ellos son los que eligen al príncipe de entre 4 candidatos propuestos por el pueblo. Y el príncipe sirve de por vida a menos que sea depuesto de sospechas de tiranía. Y aquí yo me pregunto, ¿creen que un sistema de gobierno sin ambición es posible en nuestra sociedad actual? No, La verdad lo dudo mucho. no. Creo que dependería mucho de la persona que esté liderando. Debería ser una persona honesta que pueda hacer un buen trabajo con el Estado, creo. Sí, igual, opino lo mismo, de que depende mucho igual los valores, Exacto, la es muy mentalidad, importante. la mentalidad de las personas, bueno, de la persona que esté al mando o la que gobierne, porque sinceramente nuestros gobernantes pues no tienen esa mentalidad por lo que hemos visto a lo largo de los años, ¿no? Y pues sí, depende mucho de eso, sinceramente. Bueno, como decían mis compañeros, siento que si comparamos de nuevo a países como Europa y todo por allá, los gobernantes de allá se ponen a pensar verdaderamente en el bienestar de las personas, tanto en la vida económica como en el bienestar de ellos mismos. O sea, no son ambiciosos, como decían mis compañeros. Sí, y más que nada, o sea, si llega un gobernante bueno, como fue en esa época de Colosio, pues ¿qué hace sus enemigos, no? Mandan a Ajá, matar. creo que Exacto, igual no lo volvemos- dejarían. creo que igual volvemos a lo de que nosotros mismos nos ponemos obstáculos. Es Sí, como, queremos es que como la alguien- frase que dice,
el enemigo de un mexicano es otro mexicano. Exacto, eso. Creo que en todo esto entra siempre la corrupción, o sea, la corrupción Sobre todo. es algo Pues es importante. que igual, o sea, por ejemplo, Ángel decía de la ambición, o sea, hay ambición buena y ambición mala, porque obviamente la ambición mala es la que siempre rige en todos nuestros gobernantes que hemos tenido, porque pues tienen ambición de poder, de dinero, poder. de robar todo lo que puedan y ahí ver cómo le hacen. Pero pues también hay gobernantes, como decía Isa, ¿no? Que, o sea, que sí se preocupan claramente Por la sociedad. por la sociedad, ajá. Y Pero- entonces, Pero esos son de primer mundo, mami. Por eso. O sea, acá, que lo único que les interesa es el billullo, pues. Pero Por creo que eso, son muy pero- pocos, muy pocos. Ajá, lo que dependería completamente de la persona que esté. Exacto. No es Exacto. si no se puede o no, es de la, De la persona, persona. que esté allí. Claro. adentro. Ya, justo. Valores, siento que eso es muy clave. Bueno, a mí me gustaría tomar otro punto del libro que habla sobre que hombres y mujeres ejercían oficios desde albañilería hasta tejer, todos por igual, ¿saben? Y bueno, yo me pongo a pensar que en la época o antes, que para iniciar las mujeres ni siquiera tenían voz, no las dejaban trabajar más que nada. Y en el libro nos menciona que hombres y mujeres sí podían trabajar. Era necesario, desde chiquitos los enseñaban, los educaban, por así decirlo, en las escuelas, a trabajar y enseñarles a estos oficios. Si lo pensamos, esa parte no está tan alejada de, pues, básicamente del cómo era o seguirá siendo pues nuestra realidad. O sea, obviamente aquí en México, pues actualmente, vaya. De hecho, aquí está mal visto. ¿Por qué? Por el machismo. O sea, ajá, Exacto. exacto. Pero por ejemplo, Isa dice que pues hombres, mujeres y niños trabajaban por igual o algo así que les Hombres y enseñaban. mujeres, los educaban en la escuela, les enseñaban esos oficios. Ah, ok, entonces, pues no está tan alejado de cómo es acá, o sea, técnicamente, pues, obviamente sí son cosas diferentes, pero tienen similitud, al menos desde mi punto de vista, pues. Y también se comentaba en esa parte, por ejemplo, en el libro, que los trabajos que eran más pesados los hacían Ajá. los hombres y los que eran pues, Menos pesados. los hacían las mujeres. sí. Creo que eso ha cambiado en la actualidad. Creo que Sí. actualmente hemos logrado, bueno, tal Se vez no está sé, intentando. ajá, implementando la igualdad y la equidad de género, Claro, en que todas las personas somos capaces, todos tenemos las capacidades de realizar cualquier trabajo si nos proponemos. Exacto. Sí, igual, o sea, como decía, no se aleja mucho de la realidad, creo que se sigue utilizando hasta cierto punto esa misma forma de estar en una sociedad, ¿no? Porque igual, o sea, también en una parte del libro decía que las personas mayores no hacían prácticamente nada. O sea, y solo estaban, por ejemplo, en las cenas conviviendo con las personas jóvenes, ¿no? Entonces creo que no se aleja mucho de la realidad que nosotros tenemos ahorita, porque igual las personas mayores, por eso está su, ¿cómo se llama? Su jubilación, ajá, su jubilación, su pensión que les dan, realmente por los años de trabajo que ya han llevado, y pues es algo que realmente merecen. Y que en la actualidad pues es triste porque les quieren quitar de cierta forma o bajarles las pensiones o los apoyos económicos que ellos tienen, que no debería ser así porque pues al fin y al cabo se lo han ganado por todo su esfuerzo, que han tenido por varios años, y se me hace la verdad algo injusto, o sea, pues, Pero creo que ha evolucionado mucho porque hubo un momento en donde las mujeres no podían hacer nada Exacto. y los hombres tenían que hacer todo, llevar el dinero, y las mujeres más que nada en fijarse en los hijos, en la aseo, casa, la en casa. Claro, las y cosas. obviamente, que también es Sí, un trabajo, exacto. quieran o no, también es un trabajo pesado, el Esfuerzo hecho de físico. esfuerzo Exacto. Sí, sí, físico, claro, sí. mental, claramente, porque pues hay familias muy grandes y el hecho de controlar a tantas personas también es complicado, Pues claro, pero pues se imagínate. minimiza claramente. Imagínate mantener a 5 chamaquitos ahí corriendo y todo, no. Sí, no. Yo al menos yo veo más difícil mantener una familia así, o sea, la problemática que lleva en un momento de que si por acá y que por allá y que por allá, pues no sé, un trabajo en oficina, o sea, estás sentadito, pues en el clima, bien a gusto, y pues allá, imagínate, ¿no? Los gritos. Sí, luego aquí hay personas que tienen que hasta 12 hijos. Sí, De hecho, o sea- antes las familias normales eran hasta de 12 hijos. pues eran demasiados, pero, o sea, también es algo confuso, porque antes eran tantos nietos o tantos hijos, pero no había tanta sobrepoblación como lo hay ahora. Exacto. Exacto. Entonces, Exacto. y eso es algo que digo, ¿qué onda? ¿Sabes? Porque ahora, incluso en Europa, ya las personas no quieren tener hijos, pero hay una sobrepoblación grande. O sea, Sí. grave. ¿Y creen? ¿Tenían No. forma de subsistir? Por Realmente. ejemplo, si suben, por ejemplo, el valor del peso, como suben los dólares, o sea, obviamente que tienen que subir también el valor de los precios de Claro. los productos, ¿no?
no puede ser mejor o peor, sino que simplemente está como en un balance, por así decirlo, que obviamente para nosotros sería mejor que los productos fueran más baratos y el valor del peso fuera más alto. Sí. Pero igual hay como una controversia porque, o sea, sí, por ejemplo, el salario mínimo ha aumentado, pero los trabajos han disminuido. Exactamente. La capacidad o las oportunidades de trabajo han disminuido y por eso las personas dicen, hasta la vida es muy cara porque no hay un trabajo bien pagado, no hay, es más como, no es como tener una explotación, tal vez en algunos trabajos sí, pero tantas horas de trabajo para que no sea bien pagado y no alcance para los precios tan elevados que hay, incluso la canasta básica ya es algo muy elevado. Igual, y también podría tener que ver con la desigualdad que hay, porque hay muchas personas que tienen demasiado y por eso hay tantas personas que tienen tan poco. Claro. Pero sí, como lo decía por último punto Natalia, ahí entra mucho la migración. O sea, como para muchas personas emigran para poderse darse una mejor vida, para poder tener dinero y darle una mejor vida a su familia. Y claro, como todos se preocupan por sus hijos, o sea, quieren verlos bien y pues tener una buena vida más que nada. Sí, igual, por ejemplo, en una parte, un capítulo que a mí me llamó mucho la atención que se llama De la manera de vivir y relaciones mutuas, o sea, el cómo ahí se relacionaban, cómo ahí vivían. O sea, ahí hay una frase que me gustaría citar que dice: el temor a las privaciones es lo que hace codiciosos y rapaces a todos los seres vivientes, porque ahí explica en la cual esas personas, los hombres, las mujeres, los niños, todos, tienen mercados en los cuales ahí pues llevan sus cosas, llevan sus frutos, llevan todo y los guardan en almacenes, en bodegas, pero ahí también pueden en esos mercados agarrar todo lo que necesiten para subsistir, o sea, y como tal no tienen un límite, pero cada quien sabe qué es lo que tienen que agarrar y no agarra ni más ni tampoco agarra menos, y por eso es que hay un balance, y por eso dice que el temor de las privaciones es lo que hace más codiciosos. O sea, las personas, creo, en la actualidad nos preocupamos por el hecho de no tener, pero no tampoco nos fijamos tanto en el hecho cómo lo obtengo. O sea, cómo lo obtengo, solo me preocupo por qué no lo tengo, y pues eso es lo que hablábamos al principio de los robos, de la cual por la necesidad que había. Pues por eso igual dice que el hombre hace las cosas por soberbia, por querer aparentar algo o superar a alguien en riquezas. Sí, claro. Que eso es lo que vemos diario, o sea, incluso pues entre nosotros normalmente siempre hay esa competitividad, la cual la competitividad no es mala, porque al fin y al cabo queremos alcanzar algo, pero lo malo está en los cuales queremos afectar al otro para nosotros poder llegar a algo más. Claro, igual, o sea, a mí me llama mucho la atención cómo vivían, porque igual se habla de la esclavitud. Habían esclavos en la cual ellos hacían trabajos, por ejemplo, de lavar la carne cruda o llevar todos los alimentos, y pues todas esas cosas lo hacían los esclavos, ¿no? Y pues es algo que también hemos visto, ¿no? Y también dice que las esposas obedecían a los maridos y se iban a vivir ahí con ellos, y que había una línea, ¿no? de por ejemplo, el abuelo vivía con el hijo y con la esposa y con todos los hermanos. Toda la así, familia. o sea, la línea masculina era la que siempre se protegía o siempre se iba, ¿cómo se dice? O sea, siempre estaba presente, ¿no? Y obviamente la femenina pues era la que se dividía. Y pues igual se habla de cómo convivían, o sea, que las comidas era para platicar las personas viejas con los jóvenes, igual que los viejos, por ejemplo, preferían estar en un hospital a estar en sus casas, lo cual eso es algo que vemos ahorita, o sea, el derecho de la salud aquí en México está de la patada, o sea, sinceramente es algo triste el hecho de que un servicio médico no te lo puedan dar correctamente. O sea, yo desde mi punto de vista creo que es algo muy feo. Deja eso, a veces ya ni siquiera hay medicamentos Sí, para que básicos. puedan atender a pacientes. Sí. Y bueno, Es es algo así feo. como dices, o sea, por ejemplo, de que no te pueden dar un buen servicio médico, y hasta eso es el público. El Sí. público es el que te dan mal. Porque obviamente, pues como hemos llevado toda la plática, aquí lo que mueve es el dinero. Entonces, cuando vas a una clínica privada, vas así, ay, pues obviamente, claro, la camita aquí, te acomodas, tu comidita, todo así bien padre, pues.
Pero en el público, ¿con qué trabajo te dan cita? Exacto, ¿Con o qué sea, trabajo? ahorita en el derecho de la salud que mencionaba Natalia, por ejemplo, ahorita si una persona, un adulto mayor que está enfermo y quiere sacar una cita, ¿no? Por ejemplo, en el IMSS, Sí. se tarda, ¿qué? Unos meses, ¿no? Por ejemplo, lo sacas de que en enero y te lo dan ya casi hasta octubre, ¿no? Sí. O sea, ¿qué necesidad tiene uno de estar esperando tanto? Y la famosa frase, ¿no? Hasta que ves que te estás muriendo es que te atienden, claro, Ajá, y es y luego, triste. bueno, luego O también sea, si es nos ponemos feo. a pensar, pues son ellos los mismos adultos mayores los que van a hacer su cita, o sea, también es como, pues por una parte feo, porque pues hay personas que, bueno, personas mayores que ocupan que si bastón, o en este caso, pues tienen algún X enfermedad, entonces, pues ya el hecho de ir ellos de su casa, trasladarse de su casa al hospital, donde van a tener que solicitar su cita, ni siquiera llegar a la cita, ya es algo Solicitarla que... todavía. Solicitarla ya es algo que, pues, obviamente se les complica, Sí. pues, o sea, porque... Y más que nada que aquí en México se ve que los viejitos, hay algunas personas, algunas familias que incluso sus hijos los dejan solos, ¿no? Sí. Exacto. Y a las personas mayores se les complica más, ¿no? El hecho de estarse trasladando de un lugar a otro con el fin de poder tener un bienestar, ¿no? Y que sobre todo el gobierno no le pueda sustentar esa necesidad que es de salud, está muy difícil. Sí. Bueno, como decía mi compañero, actualmente ya hay los hijos, hasta los nietos, ya ni siquiera les hacen tanto caso a los abuelos, o si se enferman, pues los llevan a algún médico y pues hasta ahí. Y como decía mi compañera Natalia, como lo menciona el libro antes, o bueno, en esta isla más bien, en Utopía, se reunían para cenar y los abuelos platicaban con los nietos, convivían entre familia, cosa que actualmente la verdad no pasa. Sí, igual, por ejemplo, hay una parte en la cual menciona que incluso en Utopía, que es una ciudad perfecta, decían que tenían privilegios el príncipe, los obispos, los extranjeros incluso, que eso es algo realmente triste porque es algo que pasa en la actualidad, se les da preferencia a los extranjeros a las personas locales, ¿no? Como somos nosotros. Bueno, ya como por último punto, yo quería mencionar algo que menciona el libro sobre los enfermos. En Utopía dice que los enfermos es una de las cosas más importantes que tiene la isla. ¿En qué sentido? Que por ejemplo a los enfermos pues nunca les faltaba medicina, siempre tenían cuidado, siempre tenían esa atención, vaya. Y las personas que tenían una enfermedad que ya no tenían cura, o sea, ya era como terminal, pues siempre estaban al lado de ellos platicando con ellos, por lo mismo no les faltaban medicinas. O sea, es algo que si comparamos, por ejemplo, a cómo es la salud pública acá, a cómo es en el libro, pues son cosas totalmente diferentes. Creo que igual en el libro podría ser el valor que se le daba a las personas, a los humanos. Antes se trataba de cuidarlos, cada persona era indispensable, por así decirlo. Sí. Y actualmente creo que al gobierno no le importa si hay una vida más o hay una vida menos. Claro, Sí, o sea, claro. para ellos es mejor que haya una vida menos. Exacto. Bueno, yo también quiero hablarles sobre otro punto que menciona el libro. Bueno, como por así decir un capítulo. El libro se toma muy en serio lo que son las leyes, sí, las leyes básicamente. Por ejemplo, en el libro menciona que pues la esclavitud es el máximo castigo que se le puede oponer a una persona, ya que creían que era mejor la esclavitud a ponerles una pena de muerte, ya que creían que era una mejor solución a la vista de la sociedad. Se tomaban en cuenta muchas cosas también, se tomaban muy en serio lo que era la fidelidad y la infidelidad, ya que se menciona que si una persona le era infiel a otra, pues, era condena de esclavitud directa. Sí, Entonces, claro. Y que, por ejemplo, también se menciona que si se querían casar entre sí, podían casarse, pero siguen siendo esclavos, o sea, la pena no se quitaba. Sí, creo que le daban mucho auge. importancia, a lo de la infidelidad y la fidelidad, porque actualmente creo que eso se va más a lo moral, Sí. a cada uno. Sí, claro. Creo que ya no tiene nada que ver con las leyes actualmente. Sí, Eh, sí, estaba pasando. Otra cosa también que menciona es que, o sea, sí se tomaban muy en serio lo de la esclavitud y eran esclavos y todo, pero que si los esclavos mencionaban o de verdad mostraban un sincero arrepentimiento sobre que les dolía más el delito que el castigo que tenían, podían ser, pues les podían quitar este castigo, pero solo si el príncipe veía pues que era sincero, pues que de corazón, así que lo veía así de que sí. Sí, claro, Sí. o sea, la sinceridad en ese tiempo creo que era igual algo muy importante, pero actualmente ya es algo que no se toma mucho en cuenta, lamentablemente.
Y como se mencionaba, siento que ahí entran mucho sobre los valores y cómo pues los educaban desde pequeños en ese aspecto. Sí, pues, o sea, como vuelvo a retomar lo de la sinceridad, creo que ya es algo que no se ve Se en perdió. el mundo, o sea, se perdió por ciertas cosas, o la infidelidad, la fidelidad, bueno, ya depende de cada persona. Sí. Pero pues un punto que me llamó mucho la atención es donde lo que es del arte de la guerra, porque es donde podemos ver que es una sociedad que es despreciaba a la guerra, viéndola como brutal, ya que eso le ayudaba mucho a que los conflictos se podrían resolver de mejor forma, sin buscar sangre, el derramamiento de sangre, o sea, buscaban soluciones para no lastimar a las personas. Y creo que en esta vida, o sea, si vamos a ciertos lugares, podemos ver que, o sea, cualquier cosa, o en guerras, podemos ver que lo que se ve siempre es sangre. Sí. Y acá donde dice es de que ver que en el pueblo, o sea, cualquier delito o cualquier cosa, podíamos ver que le buscaban solución y no ir de directo, o sea, matar a las personas o cosas así. Sí, no, pero o sea, por ejemplo, como mencionaba Jaime, que pues era como que más tranquilo y no buscaban como que hacer daño, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿a qué se debe esto? Pues en lo personal, y como se puede ver en el mundo, por ejemplo en México, por ejemplo el Estado, pues se puede ver que hay mucha injusticia, ¿no? Por ejemplo, si a una persona no se le comete un delito, en la mayoría de los casos no es justo, ¿no? Ya que no toman cartas en el asunto y las personas optan por vengarse. Tomar justicia propia. Sí, tomar justicia propia. Cosa que no pasaba en este mundo de utopía, Sí, exacto. porque era pues lleno de valores, era pues, Mundo perfecto. Ajá, un mundo perfecto. Exactamente, tenían la necesidad de defenderse, pero sin llegar a la violencia. Porque igual sería, si reaccionamos de la misma manera en la que nos están atacando, sería hacer lo mismo. Entonces, Sí, claro. Igual obviamente en el mundo actual depende mucho las influencias que tú tengas para zafarte de un delito, ¿no? E igual, por ejemplo, podemos verlo eso de las guerras, pues podemos ver una es la guerra del narco. O sea, actualmente es una masacre lo que pasa con el narco en los pueblos más lejanos de acá de Chiapas, o sea, Chilón, todo ahí, o sea, el turismo ya ni siquiera llega a esos pueblos por lo mismo del narco. y les da miedo. Y no sé igual que tenga que ver mucho, pero por ejemplo, las nuevas generaciones ahorita que se están poniendo de moda de los corridos y hablan sobre eso, siento que también les cambia la mentalidad. Sí, o sea, buscan nuevas cosas, o sea, y encontramos muchas cosas que, o sea, están dañando a nuestro país. Exacto. Sí. Bueno, y por último también les quiero mencionar acerca de un punto que me llamó muchísimo la atención sobre el tema de las religiones en esta isla, Utopía. Pues era muy liberal en este aspecto, adoraban a varios dioses, como el dios del sol, de la luna, adoraban a planetas, y habían otros que también adoraban a un hombre famoso que por sus virtudes, que era un dios supremo, es lo que menciona en el libro. Y sí me llama la atención porque era bastante liberal. Utopía en ese aspecto no te criticaba por creer en tal persona y que otra persona crea en algo. Eran muy Sí, creo que eso también hacía que se evitaran algunos conflictos, porque si no sería interminables los conflictos que habrían. Creo que era increíble que pudieras tener tu religión y no fueras criticado. O sea, eso demostraría la tolerancia que tiene la gente con los demás. Sí, de hecho, en el libro igual menciona que una de las leyes en esta isla era que nadie podía ser molestado por sus creencias religiosas. Sí, pues las leyes religiosas igual habían pues sus pensamientos, ¿no? La religión ahí era algo, creo que igual como decía Isa, era algo importante, ¿no? Sí, y muy liberal en eso, la verdad. Y pues ya para concluir nuestra opinión de cada uno, pues no sé quién le gustaría empezar. Bueno, para finalizar quiero mencionar que el libro me pareció bastante interesante, la verdad, en el aspecto de que nos puede inspirar y hasta hacernos reflexionar cómo sería utopía en nuestro mundo real. Bueno, pues igual mi conclusión final de este libro es que, o sea, la verdad es que es muy interesante el hecho de cómo también podemos relacionar nuestra sociedad y nuestra economía
en base a ese libro, que de cierta forma pues sí pinta como un mundo perfecto y toda una economía perfecta, pero también hay similitud entre nuestro mundo, o sea, nuestra actualidad con ese, y que hay cosas que podemos comparar de cierta forma y también darnos cuenta de las cosas que pasan al momento de decir, ok, o sea, ahí pasa de esta forma como debería, se supone, ¿no?, de ser, y pues acá pasa completamente distinto, ¿no? O sea, yo siento que es un libro interesante. Es un poco complicado de leer porque hay palabras que a veces no se le entienden o son más complicadas de entenderle, pero pues igual siento que está bastante completo y también está padre que no es tan largo, es corto y se puede leer rápido. Y es entendible hasta cierto punto, o sea, la verdad a mí sí me gustó y dice palabras muy certeras, sinceramente, es lo que yo opino. Creo que es un libro que es bastante bueno, quizá al inicio no parezca ser tan interesante, pero una vez que lo lees creo que te engancha. El hecho de que te describan una sociedad que esté idealizada, en este caso pues la sociedad utópica, una sociedad que nunca podría existir porque es perfecta, y la usa para criticar a la sociedad en la que él vive. Creo que al leerlo, de hecho te inspira porque tú puedes hacer una crítica hacia tu sociedad. La verdad yo se lo recomiendo, creo que es un libro que todos deberíamos leer. Principalmente, ¿qué opino sobre el libro de Utopía? Bueno, pues como para concluir, creo que es un libro difícil de entender al principio, ya que pues maneja un lenguaje un poco diferente al que estamos acostumbrados a leer. También que, bueno, lo recomiendo, sí, creo que sí lo recomiendo, ya que creo que después de un rato de leerlo empiezas a comprender lo que el libro te quiere decir. Entonces pues al menos para mí se me hizo algún tipo de crítica social al cómo vivimos ahora. Se me hizo un libro interesante. Tal vez al principio sí me llegó a costar entender qué es lo que el libro trataba de decirnos, pero creo que con un rato de lectura puede ser un libro bastante entendible y pues bye, nada, solo eso, gracias. Después de haber leído Utopía, yo me pude dar cuenta de que Tomás Moro claramente nos quiere presentar un mundo donde es idealizado. Sobre todo porque nos muestra que la igualdad y la justicia y sobre todo pues la razón son esos los que pueden llegar a gobernar. A mí me parece muy interesante cómo es que se critica la sociedad de su época, sobre todo porque mientras uno va leyendo nos podemos dar cuenta que cómo es que esta ambición y el poder puede llegar a dañar a las personas. En Utopía pues se describe que es como un espejo que refleja lo que deberíamos aspirar a ser como sociedad. Sobre todo porque en Utopía nos muestra que es un mundo imaginario, es un mundo muy idealizado sobre las cosas que son como perfectas, por así decirlo, ¿no? Y aunque pues sabemos que es un ideal inalcanzable, a mí me hace reflexionar mucho sobre cómo es que podemos mejorar nuestro mundo actual. Pues bueno, a mi parecer, a como ustedes lo dicen, la verdad a mí me encantó el libro. Me encantó el libro porque vemos muchas cosas que en realidad si pasara eso en la vida diaria, seríamos un mundo perfecto, como lo es Utopía. La verdad, Utopía me dejó sin palabras porque, o sea, nos hace ver cómo ahí es un mundo perfecto. Dándole soluciones a muchos problemas, buscando soluciones, que la verdad, acá como está México en estos momentos, no, en realidad hay muchas cosas que nos preocupan, porque si sigue así en la vida diaria, creo que llegaríamos a empeorar en vez de mejorar. Pero la verdad, al libro le doy un 10 de 10, 10 de 10 porque en realidad tiene muchas cosas entretenidas. Y la verdad se los recomiendo, léanlo y si quieren saber cómo es y todo, pues les dejaremos en la caja de los comentarios para que pues puedan leer el libro porque la verdad es muy entretenido, se los recomiendo y no se aburren porque dice muchas cosas que a la vez no le entendemos, pero si te pones a reflexionar bien,
vienes viendo cómo es la vida en realidad y cómo es en utopía. Tiene muchas cosas que ver, en verdad, pero pues es un libro muy interesante, como se los vengo diciendo. Pero pues todo tiene un inicio, todo tiene un final y ni modos, ya acaba de llegar al su final. Pero pues no se preocupen, vamos a tener muchos más capítulos como estos y que serán de muchos mejores libros. Pero para eso, suscríbanse y déjense un buen like para que no se pierdan ningún capítulo de los que estaremos subiendo. Y por supuesto no se olviden de pasar a la cajita de comentarios y decirnos su opinión acerca de este libro. Así que esto fue todo por hoy de el podcast que nadie pidió.